Bienvenidos a la clase del día de hoy. Para esta clase vamos a repasar el tema de lo que es el inventario e inspección de alcantarillas. He querido meter este tema porque recordando los cursos que llevé durante la maestría, no recordé, digamos, que en ningún momento se enfocara en ninguna clase sobre este tema. Entonces quería compartirles con ustedes el día de hoy pues un poco sobre esta metodología que implementamos en el ANAME hace un par de años para lo que es la revisión de este tipo de estructuras. Vamos a repasar algunos conceptos básicos y cómo es el procedimiento de inventario e inspección de alcantarillas. Un concepto básico, pues obviamente la definición de lo que es una alcantarilla, vamos a decir que es una estructura que permite el paso de agua de una quebrada a un río a través de un terraplén. A diferencia de un puente, la alcantarilla suele tener una cobertura de suelo en la parte superior de una corona, como se ve en la imagen de abajo a la derecha. Entonces, generalmente en puentes no tenemos esta condición y en las alcantarillas sí es un elemento, digamos, constante de aparición en estos elementos. Además de que el otro criterio que existe para diferenciar un puente de una alcantarilla es la distancia. Generalmente ya estructuras de más de 6 metros son consideradas puentes, estructuras de menos de 6 metros son consideradas alcantarillas. Los tamaños usuales van desde 30 centímetros, alcantarillas pequeñas, hasta estructuras de 6 metros en sus tubos. Ya más de 6 metros es considerado un puente. La alcantarilla se difiere de otra estructura parecida que se llama un vado, en que la mayoría de las ocasiones no está diseñada para pasar agua por la carretera. Es decir, se diseña para que en situaciones relativamente probables el agua no sobrepase el nivel o la capacidad completa de la alcantarilla y que llegue a la calle. Entonces, esta es una diferencia fundamental entre los vados y lo que son alcantarillas. Entonces los vados eventualmente en algún momento van a permitir que el agua pase por encima de la estructura. En el caso de alcantarillas ellas no están diseñadas para permitir esa superación de la capacidad. Estos son algunos de los componentes básicos, empezando lo que son obviamente la parte donde están los tubos, lo que son los muros tipo aletón en los costados, el delantal que generalmente se construye lo que es la salida, pero también es importante que sean construidos en la entrada de las alcantarillas, los muros cabezales, lo que llamamos la corona, que es la parte superior de las tuberías, y lo que es la zona de cobertura, que es este relleno de material sobre lo que es las tuberías. Vamos a definir un inventario de alcantarillas cuyo objetivo es describir correctamente los componentes y dimensiones de la alcantarilla. Entonces, el nivel de inventario es básicamente hacer mediciones y una descripción de cómo está conformada lo que es la alcantarilla. En el caso de la inspección, el objetivo es determinar el estado o el desempeño de la alcantarilla y responder a la pregunta si está bien o está mal. En este caso, tanto lo que es la fase de inventario como la inspección tienen frecuencias diferentes. A veces el inventario se hace una vez únicamente y solo en casos donde hayan modificaciones de alcantarillas sería necesario volver a hacer un inventario. En el caso de la inspección se recomienda que estas se hagan dependiendo de la importancia de la alcantarilla, pero al menos cada 2 años. En lo que es el inventario de alcantarillas vamos a ir repasando un poco sobre lo que es el formulario que se utiliza para esta tarea. Entonces, ¿qué información incluimos? Pues empezamos con algunos datos que se obtienen de forma previa, básicamente lo que es la ubicación, fecha de realización, fechas de construcción, de reparaciones, de mantenimientos, si se han realizado inventarios previos, si existen algunos datos de vialidad, como el código de ruta, cuántos carriles es la calle que está sobre la alcantarilla, cuál es el tránsito promedio, el porcentaje de pesados, la velocidad máxima. Y la importancia se refiere a la ubicación de la alcantarilla dentro de lo que es la red vial. Entonces, si estamos trabajando en una alcantarilla que es de la red vial nacional, en la casilla donde dice PNT significa que es del Plan Nacional de Transportes, entonces se indica cuál es la ruta a la que corresponde. El IVTS es el índice de viabilidad técnico-social, que es un dato de importancia que tiene las redes cantonales para priorizar vías. Y finalmente tenemos lo que es la casilla de ARA, que es una casilla que existe para darle un análisis específico a lo que es la alcantarilla dentro de una red específica. Luego tenemos datos de ubicación con coordenadas y la ubicación política en provincia, cantón y distrito. Tenemos algunos datos de lo que es la vecindad. Cuando hablamos de esos datos, estamos hablando de cuál es el ambiente que rodea lo que es la ubicación de la alcantarilla. Entonces, si tenemos una zona residencial, si es una zona industrial, comercial, agrícola, turística, y si tenemos infraestructura cercana a la alcantarilla que podría verse afectada si esta alcantarilla falla. Entonces, si tenemos telecomunicaciones, centros de educación, hospitales, edificaciones habitadas o servicios. Existe otra alternativa de marcar si existe evidencia histórica de inundaciones. Entonces, esto es algo
relativamente frecuente en alcantarillas, donde ya tal vez son alcantarillas viejas que no dan abasto, digamos, con las cantidades de aguas cuando caen lluvias fuertes. Entonces, si hay evidencia de esto, entonces esto es una casilla que se marca. Luego se indica cuál es el cuerpo de agua que cruza y otros datos adicionales, si existe el paso de organismos acuáticos, especialmente en metodologías estadounidenses. Esto es algo bastante importante para permitir migraciones de peces o de otras especies, digamos. eh, Ellos diseñan las alcantarillas para que ellas faciliten el paso de estos animales a través de la misma. Y además en el país sí existe una condición importante, que es determinar si las estructuras pertenecen o son parte de un patrimonio histórico y cultural. Porque si lo son, pues las metodologías, digamos, de intervención son mucho más estrictas y tienen que pedirse mucho más permisos para hacerlo. Entonces se indican esas dos casillas para contemplar esas posibilidades. Fechas importantes, datos de ubicación, datos viales como conteos, velocidades máximas, tipos de tránsito, y los datos de la vecindad son algunos de los que veníamos en lo que era la tabla. De las fechas que son importantes, la fecha de construcción, las de última reparación, último mantenimiento, inventario previo, inspección previa, la ubicación geográfica, la ubicación política. Tenemos también los datos adicionales como el código de camino, cantidad de materiales, tránsito promedio diario, porcentaje de pesados, velocidad máxima, la importancia que veíamos que si era ruta nacional o si era ruta cantonal, y cuál era el índice de viabilidad técnico-social en caso que fuera una ruta cantonal, el tipo de zona, los elementos potencialmente afectados de infraestructura, si existe un historial de inundaciones, el cuerpo de agua que cruza, si existe el paso de organismos acuáticos o si es patrimonio. Todas estas preguntas o toda esta información es la que está incluida en esta primera parte de lo que es el inventario. Luego continuamos con lo que son los datos generales del sitio. Entonces aquí ya comenzamos a describir propiamente lo que es la alcantarilla. Entonces, como ustedes pueden ver en la tabla de la derecha, ella en la parte superior está dividida en dos partes que son prácticamente iguales, que dice características generales aguas arriba y características generales aguas abajo. Entonces aquí lo que se hace es una descripción sobre las características que tiene la alcantarilla, sobre el tipo de entrada o tipo de salida, sobre si la entrada o la salida tienen delantales, muros tipo ala o disipadores de energía, cómo es la protección del canal, es decir, el cauce, si tiene el cauce, digamos, del cuerpo de agua, si tiene algún tipo de protección en las paredes y en el fondo. La protección del terraplén se refiere a la parte superior de las alcantarillas, es decir, entre el final del tubo y lo que es ya el límite con la calle, si tiene algún tipo de protección. Y el material de fondo es una descripción sobre el material que se encuentra en el fondo de la quebrada o el río. Después tenemos una parte donde se hacen mediciones aguas arriba, básicamente una medición de la cobertura, que es esta distancia entre la cabeza del tubo o la parte superior del tubo y lo que es el nivel de rasante, la pendiente del talud, la pendiente del talud en las margens derechas y en la margen izquierda, el ángulo del río respecto a la alcantarilla, que tiene una alta influencia, por ejemplo, en problemas de socavación, si ese ángulo es muy alto, y niveles decrecientes, si se logra identificar en campo cuáles son los niveles máximos decrecientes que tiene la alcantarilla. Entonces, si el nivel que se marca en campo o que se identifica en campo es mayor que la altura superior de la alcantarilla, entonces quiere decir que es una alcantarilla que va a tener problemas de inundación. Luego vienen algunas características de la alcantarilla, como lo que es el tipo de material por el cual está constituida, la forma que tiene y la calidad del agua. En este caso, bueno, si son aguas claras, jabonosas, si son aguas ya con desperdicios, o aguas fétidas, digamos. Y después tenemos la opción que sucede mucho, al menos en redes cantonales, que teníamos alcantarillas que al ser ampliadas tienen diferentes, tienen varias entradas, digamos, tienen varios tubos, pero de diferentes tamaños. Entonces aquí se indicaría esa condición. Y la condición de si tiene fondo libre es si la alcantarilla, por ejemplo, una alcantarilla cuadro no tiene una losa en la parte inferior. Entonces, básicamente es el lecho del río el que funciona como fondo. Además, se toman algunas mediciones en lo que es el tubo, por ejemplo, en las alcantarillas, las mediciones de tubos, cuántas entradas tienen, cuál es la longitud de los tubos, el ancho, la altura, cuál es el ángulo entre esos tubos y la carretera, la pendiente de ese tubo y la separación si tuviéramos varios tuberías consecutivas. Ok, entonces vamos repasándolos uno por uno. En el caso de lo que es el tipo de entrada y tipo de salida, vemos que tenemos la opción de que sea una entrada proyectada, es decir, que no tenemos ningún tipo de muro cabezal ni aletones.
podemos tener muros cabezales con alas, podemos tener una sección abocinada como se ve en la parte inferior a la izquierda, que ese es un caso un poco específico, digamos, de lo que son tuberías metálicas que tienen estos aditamentos, que ya viene la sección completa para ser instalada, o si son una entrada o una salida de tipo ajustado, es decir, que eh, toma la forma de lo que es el talud a la salida de la alcantarilla. Después tenemos la presencia de elementos de tipo delantal o aletones o la existencia de disipadores de energía en lo que es principalmente las salidas. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de cómo es que se ven esos disipadores de energía. Pues obviamente, como dice su nombre, su intención es reducir tanto lo que es la velocidad como la fuerza que genera estas aguas al salir de la alcantarilla y al llegar a lo que es de nuevo el cauce. Entonces estos elementos lo que hacen es básicamente reducir velocidad para evitar socavación en lo que es el cauce del río. Luego tenemos alternativas para lo que son protecciones tanto de canal como de terraplén. Entonces ahí tenemos diferentes opciones, concreto, gaviones, concreto lanzados, enrocados, etcétera, que pueden ser opciones que existan para proteger lo que es precisamente el cauce de problemas de socavación. Materiales de fondo tenemos pues materiales variados, desde piedras grandes, arenas, piedras pequeñas, material de tipo limo, concreto o material de tipo laja. En cuanto a las mediciones, básicamente lo que hacemos es mediciones de las coberturas, que es la parte superior de por encima de lo que es el tubo hasta llegar a la calle, y las pendientes de los taludes que se indican en la imagen. Entonces, básicamente hay que pararse en el fondo del cauce y ver hacia los lados para ver cuánto es aproximadamente el ángulo de inclinación que tienen las paredes en lo que es ese cauce. Luego se toman algunas mediciones o se estiman algunas mediciones de lo que es tanto el ángulo entre el río y los tubos, como también lo que es el nivel de creciente, que básicamente esto se logra identificar con lo que es la vegetación en sitio. Luego tenemos las diferentes alternativas de materiales. En el país lo que más se utiliza son alcantarillas de concreto. En los últimos años se han utilizado también de plástico con mucha frecuencia y ya con menos frecuencia lo que es alcantarillas en metal y lo que son estructuras de mampostería que pues ya son eh, casi que elementos de carácter histórico, pero que todavía existen y están en funcionamiento en el país en muchos casos. Luego la forma del tubo está referido pues a la sección que tiene el mismo, entonces tenemos diferentes opciones, desde lo que son circulares, rectangulares, diferentes tipos de arco, formas elípticas, entonces dependiendo de la forma que tiene el tubo, así es como se indica en esta sección. Lo de la calidad del agua, pues ahí es básicamente una evaluación visual de lo que tenemos, si tenemos aguas cristalinas o si tenemos aguas de desecho, ¿verdad? Entonces ahí uno indica qué es lo que se encuentra en el sitio. Después, en lo que son mediciones, se tiene que indicar cantidad de tubos, largos, anchos, alturas de cada tubo, los ángulos del tubo y la carretera, las pendientes estimadas de lo que es la tubería y la separación en el caso de que tengamos varios tubos consecutivos. Ok, posterior a lo que es esta fase de llenado de información, tenemos estos tres cuadros donde lo que se hace es indicar el mapa de ubicación de la alcantarilla, otro cuadro donde ahí en sitio se hace un dibujo de lo que es la vista en planta de la alcantarilla y un croquis o también otro dibujo a mano de lo que es el perfil longitudinal. Entonces, en la tarea vamos a incluir ejemplos de cómo es que se llena esto y qué información se puede obtener de aquí. Entonces ustedes van a ver que estas secciones, excepto el mapa, digamos, van a estar dibujadas a mano. Aquí vemos un ejemplo de cómo es el dibujo del croquis en planta. Entonces se detallan lo que son edificaciones cercanas, la cantidad de carriles que tiene la alcantarilla, otras estructuras, algunos problemas que podrían evidenciarse inicialmente en lo que es la alcantarilla, los ángulos, etcétera. Entonces es una descripción básica, digamos, de lo que es el, eh, el sitio donde estamos inspeccionando. El perfil longitudinal es la misma información sobre la alcantarilla, información inicial, pero generada de forma transversal, ¿verdad? Entonces aquí vamos a indicar pendientes, si tenemos problemas de socavación, por ejemplo, problemas de vegetación, en fin, diferentes condiciones que podríamos tener en el sitio. Y después en la guía se incluye una guía para cómo tomar fotografías. Entonces el proceso de inventario de estas alcantarillas incluye una gran cantidad de fotografías. Entonces, por ejemplo, para cada inspección de estas, se supone que al menos uno debería tomar unas 14 fotografías de lo que es la estructura. Entonces, esta imagen lo que hace es dar una guía de cómo es la dirección, digamos, en las que se tienen que tomar las fotografías durante el proceso.
Y aquí se reserva un cierto espacio para poner los comentarios y comenzar a incluir lo que son las fotografías. Algunas consideraciones adicionales: el proceso de inventario puede llevarse a cabo cada 2 años, puesto que las condiciones cambian relativamente poco en el tiempo. Incluso podría extenderse más si no se han realizado ni trabajos adicionales en la alcantarilla, ni se han dado eventos extraordinarios que hayan modificado lo que es el cauce. Tanto el inventario como la inspección requiere el trabajo de 2 personas, esto es un trabajo en equipo, y varios de los datos pueden ser completados en la oficina de forma previa. Es necesario hacer un repaso de equipos de inspección antes de salir de la oficina o ir a campo, digamos, así como tener un plan de ruta de inspección, es decir, no comenzar a hacer inspecciones de un sitio por allá, otro por allá, sino que lleven un cierto orden. Luego los registros deben de pasarse a un formato digital lo antes posible y en un sistema de información geográfica de forma preferente. Y luego los documentos pueden incluirse en los archivos de los códigos de camino de la municipalidad, que es como el principal área de trabajo, por lo menos en la que me desempeño. Entonces esta información, cuando se hacen este tipo de inventario, siempre se suministra esta retroalimentación a las municipalidades para lo que es gestión de esas estructuras. De la mano con lo que es el proceso de inventario, pues, posteriormente se hace lo que es la parte de inspección, donde en la inspección lo que hacemos es identificar situaciones riesgosas que puedan llevar al colapso parcial o total de la estructura o a la afectación de la vecindad de la alcantarilla y facilitar la labor de priorización. Entonces, en este caso, vamos a utilizar de forma genérica esta tabla, donde vamos a tener esas 4 categorías de condición: de una condición buena, una condición regular, una condición mala, una condición crítica, con la descripción que ustedes ven ahí en la tabla, ¿verdad? Bueno, obviamente una condición buena significa que está prácticamente nuevo, con pocos deterioros. Una condición regular que tiene un deterioro que tal vez sea relativamente pequeño, pero que sea funcionalmente adecuado. Una condición mala ya implica un deterioro significativo o una condición funcional ya inadecuada con una reparación que tiene que realizarse. Y una condición crítica son condiciones muy pobres que podrían generar ya problemas de seguridad a los usuarios y que requieren una intervención inmediata. Entonces vamos a ver cómo es que funciona ese tema de la inspección. Lo primero es pues verificar que se cuenta con los equipos. Entonces ahí en esa fotografía pues se incluyen buena parte de los equipos que se utilizan normalmente para realizar estas inspecciones. Principalmente se utilizan cintas métricas, distanciómetros, cámaras fotográficas. eh, Vamos a ver qué más: equipo para ingresar y pues otra serie de equipos que se pueden utilizar para lo que es este proceso de inspección. Esta es una lista de chequeo que existe para lo que es el cumplimiento, digamos, de lo que es el equipo para eh, generar lo que es la inspección. Aquí es importante que varios de estos equipos podrían incluso ser sustituidos con aplicaciones que ya no tienen el teléfono. Entonces, por ejemplo, lo que es la brújula, el inclinómetro, ya eso uno incluso lo puede hacer con el teléfono sin ningún problema. Ok, entonces inicialmente en lo que es la inspección vamos con algunos datos básicos, como lo que es la identificación de los inspectores, cuándo es que se realiza la inspección, el estado general de lo que es la alcantarilla. Entonces una de las primeras fichas es que después de que usted hizo el proceso de inventario, usted señala a vista, digamos, general, cómo es que usted piensa que está la alcantarilla, si está en una condición buena, regular, mala. Eh, Otra condición importante para temas de gestión es que si mediante un proceso de mantenimiento sencillo se puede dar acceso, es decir, si se ocupa hacer algún tipo de chape o alguna limpieza para dar acceso al sitio para poder hacer inspección, y si existe acceso para maquinaria pesada, porque digamos en el caso de municipalidades principalmente, ellas de forma relativamente regular realizan mantenimiento y dragados de cuerpos pequeños de agua. Entonces no siempre existe la posibilidad de incluir, de meter una maquinaria al cauce, porque hay estructuras o porque hay obstáculos en el camino. Entonces aquí se indica si se considera que existe acceso a la maquinaria para realizar estas labores. Aquí esta es pues nuevamente lo que es la imagen de los componentes de la alcantarilla, y ahora vamos a subdividirlos en diferentes regiones. Entonces, para lo que es la evaluación, vamos a iniciar con lo que es el terraplén. Entonces, el terraplén, aquí vamos a tener las 4 categorías de condición, digamos lo que es condición buena, regular, mala y la condición crítica. Y aquí vamos a evaluar diferentes condiciones. Entonces, bueno significará que no hay ningún problema, regular que se observan algunos agrietamientos longitudinales o perpendiculares y que se puede observar problemas, por ejemplo, en las barandas de lo que es la calle.
Condición mala significaría que se observan ya agrietamientos importantes, ya se ven desprendimientos, o que se indican, digamos, que existen huecos o cavidades en el terraplén que puedan generar daños en lo que es la vía. Condición crítica es que ya hay una pérdida significativa de lo que es el terraplén, que ya podría comenzar a invadir lo que es el derecho de vía o lo que es la calle propiamente. Se hace una evaluación a manera general de lo que es la condición de la calle encima de lo que es la alcantarilla. Entonces una condición buena pues evidentemente significará que no hay ningún problema en la alcantarilla que genere algún problema adicional en lo que es la calle. Condición regular es que tal vez hayan algunas regiones aisladas con algunos agrietamientos o descascaramientos, o que hayan diferencias de nivel apenas que sean apreciables. Ya una condición mala significa que hay problemas importantes de agrietamiento, descascaramiento, parches de mantenimiento, es decir, baches que abarquen hasta un 20% de lo que es el carril en una zona del espaldón o de la alcantarilla, o que existe una diferencia significativa en el pavimento en la zona de la alcantarilla, y que cuando los vehículos pasan por la alcantarilla existe un efecto de rebote. Y una condición crítica es cuando se dan estas condiciones, pero en más de un 20% de lo que es la superficie de ruedo sobre la alcantarilla, o que la elevación, o existe una diferencia de elevación significativa que haga que los vehículos tengan que detenerse cuando pasen. Okay, entonces, esas son las condiciones que existen para evaluar lo que es la condición general de lo que es la carretera. Se pueden generar algunos arreglos en la superficie de la vía. En este caso se identifica si es necesario realizar arreglos del terraplén en la superficie de rodamiento, y si es necesario cerrar al menos un carril para efectuar los arreglos en el terraplén. Y en comparación, si el reporte de las condiciones observadas en la zona de alcantarilla son significativamente más críticas que las observadas en una inspección previa. Entonces, estos también son datos que se pueden indicar dentro de lo que es la sección de inspección. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que es la evaluación general de la carretera en una condición buena. Entonces aquí vemos que pues, la calle no evidencia ningún problema, digamos, de funcionamiento, ni ningún agrietamiento, ni baches, ni nada por el estilo. Aquí en la condición regular ya podemos ver algunas deformaciones o algunos daños en el terraplén que van a comenzar a afectar a lo que es la carretera. Entonces vemos, por ejemplo, hundimientos. Podemos ver aquí en el caso un desprendimiento abajo a la izquierda, donde ya la pérdida del terraplén puede comenzar a falsear lo que es la calle, o que estos desprendimientos hagan que también barandas queden en el aire y ese tipo de condiciones. El estado malo es cuando ya tenemos condiciones que ya afectan directamente la calle. Entonces podemos ver deformaciones en el pavimento, aparición de huecos, ese tipo de cosas, digamos, hasta un 20% del área ya es una condición que se puede clasificar como mala. Y en condición crítica ya es cuando pues esto afecta considerablemente la carretera. Entonces ven ustedes ahí ejemplos de cómo daños en el terraplén o en la tubería hacen de que ya se afecte considerablemente lo que es la capacidad de tránsito de una forma segura sobre la calle. Entonces estos son como ejemplos de cómo se evalúan estas condiciones. En cuanto a lo que es cabezal y aletones, básicamente estamos evaluando lo que son la condición del muro de retención, de lo que es la tubería, y los muros en los costados, que son los aletones. Entonces aquí, como generalmente estos elementos son de concreto, muchos de los criterios están relacionados con la presencia de grietas, desprendimientos, ese tipo de cosas. Entonces una condición buena significa que no hay que hay pocos agrietamientos o que se ven pocos deterioros. En condición regular, que existen grietas pequeñas, escarificación del concreto, o que existe poca rotación y una brecha pequeña respecto al borde del tubo, o una exposición leve de lo que es la fundación. Una condición mala significa que el área afectada por el agrietamiento y la escarificación es mayor de un 50% de lo que es el elemento, y ya podríamos tener exposición de acero de refuerzo. Podemos tener problemas de rotación de lo que es el elemento, con desplazamiento de más de 10 centímetros del borde del tubo, y podemos tener problemas de socavación en lo que es las fundaciones de estos elementos. Una condición crítica significaría un colapso parcial o total de la estructura, con afectación del desempeño de lo que es la tubería. Tenemos otra zona que se hace la evaluación, que es el delantal. En este caso, generalmente lo que tenemos son delantales en las salidas de las alcantarillas, pero también son elementos muy útiles en las entradas. Entonces, una condición buena, como son también elementos generalmente en concreto, entonces son calificaciones en base a la condición de ese concreto. Entonces, una condición buena significa que no hay agrietamientos, socavaciones o tubificaciones. Una condición regular significa que no hay un agrietamiento no significativo,
y no hay tubificación o socavación visibles. Una condición mala significa que el agrietamiento existe en más de un 50% del delantal y que ya existen socavaciones visibles. Y una condición crítica significa un colapso parcial o total de la estructura con afectación de desempeño de la alcantarilla, con daños incluso en el terraplén por un problema en el delantal. Cuando hablamos de lo que es la evaluación de la sección abocinada, es básicamente lo que es la salida del tubo justamente en lo que es la boca de la tubería. Entonces aquí tenemos diferentes condiciones. Una condición buena significa que hay pocos agrietamientos o deterioros y las deformaciones no son tan visibles y que no hay problemas de socavación. Una condición regular significaría que hay agrietamientos y deterioros y unas deformaciones no significativas o hay poca socavación. Una condición mala significa que existen grietas, socavación o tubificación que afectan más del 50% del accesorio, o que ya tenemos una condición, por ejemplo, en los tubos de plástico donde estos han sido aplastados o se han comenzado a separar de lo que es la viga, lo que es el muro cabezal. Una condición crítica significa que hay una afectación considerable de lo que es la sección, probablemente por aplastamiento o deformación, y que ya esto puede comenzar a generar problemas de desempeño. Tenemos también elementos de protección contra la socavación. Entonces, en este caso, igual establecemos las 4 categorías de calificación, donde bueno, una condición buena significará que hay pocos deterioros, una condición regular significa que existen algunos daños localizados o separaciones pequeñas entre lo que es estas protecciones y lo que es la estructura de salida o de entrada también de lo que es la alcantarilla. Una condición mala es cuando ya se dan desplazamientos y socavaciones importantes, y ya una condición crítica significa que tenemos problemas de desempeño asociados a la falla de estos elementos en lo que es la tubería. Aquí tenemos algunas fotografías que representan, digamos, estas calificaciones. Entonces, una condición buena, como decíamos anteriormente, es que está en una buena condición, que funciona bien, que no se observan agrietamientos ni socavaciones importantes. Una condición regular es cuando se comienzan a identificar agrietamientos o condiciones de socavación leves, como la que vemos abajo a la derecha, donde esto obviamente, pues si no se atiende, va a comenzar a degenerar en daños mayores tanto en el terraplén como en el funcionamiento del tubo. Tenemos la condición mala, donde ya tenemos problemas graves de socavación, problemas graves de agrietamientos, problemas de funcionabilidad en lo que es la tubería. Y condición crítica, donde ya se requieren intervenciones inmediatas porque ya básicamente se da una falla dentro de lo que es algunos componentes tanto en la entrada como en la salida de las tuberías por problemas de agrietamientos, problemas de deformación o problemas de socavación principalmente. Algunas condiciones particulares para lo que son tuberías de concreto, tanto alcantarillas de cuadro como alcantarillas de tubo. Generalmente los daños asociados a el concreto podrían estarse evidenciando principalmente en el fondo de la alcantarilla, donde el paso constante de agua hace que el concreto comience a desprenderse y a dejar expuesto lo que es el acero. Entonces, una condición buena de lo que es esta zona, al fondo de la alcantarilla, básicamente que hay pocos problemas de abrasión. Una condición regular significa que existe una moderada abrasión y concreto con algún descascaramiento, y alguna pérdida de agregado sin llegar a exponer el acero de refuerzo. Ya una condición mala significa que la abrasión ha sido mayor con algún concreto descascarado y pérdida de agregado, y que el acero de refuerzo ya se encuentra expuesto. Y una condición crítica significa que ya hay secciones que se han desprendido completamente y que pueden ya comenzar a verse agujeros, digamos, dentro de lo que es el concreto, que esto va a generar problemas de socavación local y pues posteriormente va a tener problemas mayores de funcionamiento. Otra zona que es crítica, sobre todo bueno, en tuberías de concreto que son topadas una contra la otra, es las zonas de unión. Entonces, básicamente una buena condición es que no se vean filtraciones ni que se vean rotaciones, digamos, entre una tubería y otra, y que no haya espacio para que se dé migración de suelo, digamos, hacia la tubería y migración de agua en el sentido contrario hacia lo que es el material de relleno. Una condición regular significa que la tubería o la unión está levemente desplazada, que se vean algunos huecos menores en lo que son las uniones. Una condición mala significa que ya existen separaciones de hasta 10 centímetros dentro de lo que es entre tubo y tubo, que existen huecos extensos en las zonas de unión, o que ya estos daños, estas separaciones podrían generar daños en lo que es el terraplén. Y una condición crítica es que ya pues hay una separación completa
y que esto puede comenzar a afectar fuertemente lo que es el material de relleno sobre lo que son estas uniones. Deformaciones de tubo, entonces aquí tenemos el caso de tuberías que pues por un efecto de sobrecarga sobre ellas han comenzado a tener deformaciones, ya han perdido su forma redonda y ya se han comenzado a comportar más como elipses. Entonces este tipo de daño lo que hace es evaluarse qué tan grave es esa distorsión. Entonces ven ustedes que por ejemplo en una condición regular, cuando esta distorsión se encuentra entre un 1 y un 5%, se considera una condición regular. Cuando esta deformación ya es de entre un 5 y un 10%, se considera una condición mala. Y una condición crítica es cuando es mayor a un 10% esta deformación de lo que era, digamos, ese diámetro, ese círculo original existente. En cuanto a lo que es agrietamientos, pues aquí tenemos una serie de condiciones que podrían estar, que están relacionadas con lo que es el comportamiento del concreto en estas estructuras. Entonces, dependiendo si son alcantarillas de cuadro, si son tubos de concreto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de tuberías de tipo cajón, digamos, o de lo que son alcantarillas de cuadro, una condición buena es que los agrietamientos sean relativamente pequeños, digamos, grietas menores de 3 milímetros, y que su extensión sean de menos de un 25% de lo que es la sección transversal de lo que es la alcantarilla de cuadro. En una condición regular significaría que ya tenemos agrietamientos visibles y que estas llegan a menos de un 50% de lo que es la sección transversal. La condición mala significa que los agrietamientos ya son de más de 6 milímetros, que ya son importantes, y que las afectaciones son de más de un 50%. En el caso crítico ya es cuando las grietas han permitido la entrada de suelo de una forma extensiva y ya existen daños, digamos, en lo que es el terraplén. Es decir, ya son agrietamientos demasiado grandes para contener el terreno que está sobre encima de ellas o los costados. En los que son tuberías de concreto, el caso regular es cuando estas grietas tienen una abertura de menos de 0.1 milímetros, es decir, son aberturas pequeñas y no están estas aberturas ni en lo que son la parte superior del tubo ni en lo que llamamos las esquinas. Y lo que es el caso que se califica como malo es cuando estas grietas tienen más de 3 milímetros y se ubican tanto en la corona como en las esquinas, y estas grietas ya abarcan más de un 25% de la sección transversal del tubo. ¿Okay? Entonces estos son diferentes criterios que existen para lo que es la calificación del daño en elementos de concreto. También se evalúa lo que es el tema de corrosión. Entonces la condición buena es que no hay ningún tipo de corrosión. La condición regular es que existen marcas de corrosión, pero sin que todavía el acero haya quedado expuesto. La condición mala es que el acero ya se encuentra con algún grado de exposición y ya evidencia, digamos, proceso de corrosión. Y el estado crítico es cuando ya este acero ha estado tan expuesto a las condiciones de clima o las condiciones externas que ya ha comenzado a perder sección. Entonces ya estamos en un proceso de corrosión extrema. Aquí tenemos algunas fotografías de lo que es las condiciones de alcantarillas de concreto, tanto de cuadro como de alcantarilla redonda, digamos, o de tubería. Entonces aquí tenemos condiciones buenas donde vemos pocos o no se ven prácticamente agrietamientos ni se ven deterioros significativos en el concreto. Condiciones regulares, ven ustedes por ejemplo en la fotografía B el caso de lo que son dimensiones de daños en lo que son uniones de tuberías, agrietamientos, por ejemplo como se ve en la fotografía D, o problemas de desprendimientos y desgaste de concreto como en la fotografía E. Y pues ya estos son daños, digamos, que deberían ser atendidos para evitar de que avancen hacia condiciones más graves, como las que vemos en estas imágenes. Ya una condición mala quiere decir de que tenemos problemas en uniones, desprendimientos de concretos, problemas de corrosión, como se ve en la fotografía D, desprendimientos de concreto con corrosión, como en la fotografía E, y condiciones de agrietamiento grave, como en la fotografía F. Y el estado crítico ya son condiciones relacionadas prácticamente con fallas en este tipo de alcantarillas de concreto, donde ya tenemos aplastamientos, desprendimientos grandes de concreto, deformaciones importantes en las secciones abocinadas y daños significativos por corrosión en lo que son las tuberías, en lo que son los elementos de refuerzo. Otro tipo de alcantarilla que tenemos en el país, no tan frecuentes, pero que sí existen, digamos, sí se las encuentran en la calle, son las que son metálicas.
Esas alcantarillas se hace una evaluación también por zona, donde primero se hace una identificación de la condición del fondo de la alcantarilla, donde una condición buena es que no tiene ningún tipo de alteración de lo que es esa, esa zona. Una condición regular es que ya pueda existir algún tipo de corrosión, y uno de los daños principales que se dan en este tipo de tubos es el desgaste de la zona inferior, de la zona del fondo, por el efecto del agua. Una condición mala sería ya cuando tenemos perforaciones visibles en lo que es el cuerpo de la alcantarilla, en lo que es la parte metálica del tubo. Y condición crítica es cuando ya estos huecos han dejado, digamos, pasar materiales de terreno y han dejado ya, digamos, evidencia de daños en lo que es la carretera o el terraplén. En lo que son las uniones, básicamente aquí lo que evaluamos es si existe algún tipo de desplazamiento o si hay infiltraciones a través de esas uniones de lo que es suelo de agua. Una condición regular sería que se identifican apenas inicios de estas condiciones. Una condición mala significa que ya existe filtraciones importantes de estos materiales a través de esas uniones. Y una condición crítica es que existe una constante, digamos, expulsión de agua de material y que ya se puede comenzar a ver una afectación importante dentro de lo que es el terraplén o el material de relleno de la carretera. Estas estructuras a veces tienden a tener una cierta deformación transversal, entonces aquí lo que se hace es evaluar la extensión de esa eh, deformación, que básicamente consiste en un aplanamiento de lo que es la sección hacia una condición más, digámoslo así, ovalada. Y entonces aquí depende de la magnitud de esa deformación. Entonces, si estamos en un rango entre un 5 y un 15% de la sección, estamos hablando de una condición regular. Si estamos entre un 15 y un 20%, ya es una condición que se considera mala. Y si es más de un 20%, ya se considera una condición crítica. Tenemos también, como son estructuras metálicas, podemos tener problemas de corrosión con cierta facilidad. Entonces, una condición regular significará que existe una corrosión o una oxidación limitada en algunos puntos. Una condición mala significará que ya hay, a través de esos problemas de corrosión, ya pueden haber perforaciones y que fácilmente con un martillo uno podría destruir, digamos, parte del elemento. O que hay problemas en las conexiones entre cada una de las tuberías. Y la condición crítica es que pues, ya esto ha generado agujeros más grandes donde hay infiltraciones de suelo y pueden haber daños en lo que es el material de relleno sobre el tubo. Aquí vemos otra de las alcantarillas o los tipos de alcantarillas que se están utilizando. Esto es de una forma un poco más reciente, que son las alcantarillas plásticas. Entonces, pues las alcantarillas plásticas tienen la peculiaridad de que la limitación de cantidad de carga sobre las mismas tiene que ser seguido, digamos, al pie de la letra. Estas son las tuberías que son más susceptibles a lo que son problemas de aplastamiento en lo que es la sección. Entonces aquí también podríamos identificar problemas de deterioro en el fondo, que en el caso de alcantarillas plásticas el problema de la abrasión también es un aspecto significativo. O sea, tienden también a desgastarse, digamos, con cierta rapidez, sobre todo si estamos en presencia de aguas que viajan a muy alta velocidad o de aguas que están en zonas de producción agrícolas donde algunos químicos que se utilizan para herbicidas y ese tipo de cosas también podrían afectar lo que es el fondo de las alcantarillas de plástico. Entonces, una condición regular de lo que es el fondo, digamos, de la alcantarilla es que exista alguna especie de abrasión y desgaste menor. Una condición mala es que exista abrasión y desgastes significativos con perforaciones en lo que es el fondo de la alcantarilla. Y una condición crítica es cuando ya tenemos la aparición de huecos y tenemos daños importantes que permiten el paso ya sea de agua o de suelo a través de esos agujeros. En lo que son las uniones, aquí lo que vemos es si hay rotaciones o si hay desprendimientos entre lo que es un tubo y otro. Entonces, una condición regular significará que existe alguna separación o una rotación que no sea tan significativa. Una condición mala significará que ya existe una separación importante y que se puede identificar, digamos, a través de esas uniones el paso de agua o de material de suelo, digamos, a través de esas uniones. Y una condición crítica significará que ya hay asentamientos o, digamos, problemas en el terraplén a través de esos agujeros. En este caso, uno de los principales problemas de falla de alcantarillas es la deformación de esa sección transversal de lo que es la boca del tubo. Entonces aquí también vamos a utilizar el criterio de deformación como
el que establece el paso de una condición de buena, regular, mala, crítica. Entonces ven ustedes que en la condición regular, si esa deformación es entre un 5 y un 10% de la sección, entonces estamos en una condición regular. Si ya es entre un 10 y un 15%, ya es una condición mala. Y si es más de un 15%, ya es una condición crítica. Ven ustedes que estos porcentajes son menores en tolerancia respecto a lo que utilizábamos tanto para alcantarillas de concreto como para alcantarillas de metal, porque ese es un problema que es muy frecuente y que es más fácil, digamos, de que ocurra en este tipo de alcantarillas de plástico. En el caso de lo que son las paredes, sobre todo en alcantarillas grandes, podríamos tener problemas de pandeo local, que sería, digamos, una condición regular donde tenemos ese tipo de condición, y podríamos tener desgarros o grietas de menos de 15 centímetros de largo presentes en algunas locaciones. La condición mala es que ya estos deterioros de desgarros o grietas tienen magnitudes de más de 15 centímetros, y en el caso crítico es que ya estas torceduras y pandeos ya generan, digamos, agrietamientos y huecos que permiten el paso de material hacia el interior de la alcantarilla. Aquí vemos algunas condiciones, en este caso de alcantarillas plásticas. Entonces, condiciones buenas, entonces se ven pocos deterioros o pocos daños, digamos, en lo que es el material que rodea. Tal vez solo en la imagen de abajo a la derecha, que ya es una condición regular, podemos ver que se comienzan a dar agujeros por un efecto de abrasión de la misma agua con respecto a la tubería. Una condición mala es cuando ya tenemos corrugaciones y este tipo de daños, como se ven en la fotografía del centro, que permiten el paso de material hacia adentro del tubo, y problemas en las uniones, como se ve en la fotografía de la derecha. Y condición crítica es cuando básicamente estas deformaciones han llegado a tal punto y ya se permite el paso de tanto material que se obstruye lo que es la alcantarilla. Entonces, estas como fotografías que ilustran cuáles son esas condiciones de daño para diferentes alcantarillas. Otro tipo de material que se utiliza con cierta frecuencia, o se utilizaba con cierta frecuencia en el país, era la mampostería. Ya obviamente pues eso es una técnica que se ha dejado pues bastante de lado, pues los materiales modernos son mucho más rápidos en lo que es la ejecución de obras de este tipo. Entonces cuando se encuentra uno con una alcantarilla de mampostería, básicamente sigue, digamos, un criterio de identificar si hay problemas de desprendimientos entre las rocas, digamos, problemas en lo que es el mortero, entre las piedras, y también si hay desprendimientos, ¿verdad? Entonces aquí se evalúa lo que son el fondo, lo que es la sección y lo que es la condición del mortero. Entonces aquí pues condiciones regulares significarán agrietamientos menores o descascaramientos moderados o pequeños. Condiciones malas significará que ya hay desplazamientos, que hay deformaciones perceptibles o digamos reacomodos entre lo que son las piedras. Y condiciones críticas significará que ya se han perdido elementos de mampostería, es decir, se han perdido piedras, y a través de esas pérdidas, digamos, se han comenzado a dar filtraciones de material y de suelo, de agua o del material de relleno que tengamos ahí. Entonces, esto es como en resumen cómo es que el tema de la mampostería se inspecciona en ese tipo de alcantarillas. Se hace por zonas y se identifica si hay problemas entre las uniones y si hay elementos desprendidos. Aquí vemos algunos casos. Entonces, una alcantarilla de mampostería en buena condición no va a tener elementos sueltos, ni se van a ver daños, digamos, entre lo que es las uniones de los elementos que componen las paredes. Una condición regular es que ya uno puede comenzar a identificar ciertos desprendimientos y ciertos agrietamientos en lo que es el mortero. Una condición mala es cuando ya tenemos condiciones como estas de las fotografías superiores, donde hay desprendimientos de piedras, desprendimientos de mortero, y ya se dan reacomodos en las piedras. Además de que ya tenemos infiltraciones de material. Y una condición crítica es pues cuando ya se dan colapsos, falla, digamos, lo que es la estructura de mampostería, y ya pues la invasión de material y posibles problemas de deformación en la calle van a ser muy evidentes. Entonces ya son condiciones críticas. Ok, entonces ya que vimos un poco sobre de qué se trata la evaluación por diferentes tipos de materiales, entonces vemos lo que es el formulario de inspección. Entonces, en el formulario lo que vamos a ir viendo es, primero en la primera sección, datos generales, el estado general de la alcantarilla, lo que hablábamos, aquí se marcan algunas condiciones, que si es probable que la alcantarilla colapse en menos de 6 meses, si no se puede
accesar a toda la alcantarilla, si un mantenimiento sencillo puede generar algún tipo de acceso y si existe capacidad, digamos, para la entrada de maquinaria pesada. En lo que es la evaluación de estado se da una evaluación general de lo que es la carretera del terraplén, según lo que vimos anteriormente, si hay algún daño en el terraplén que genera problemas en la vía o si hay condiciones diferentes antes y después de la alcantarilla, es decir, que la alcantarilla puede generar un problema en la calle que haga que cambien, digamos, lo que son las velocidades de operación o, digamos, la funcionalidad o condiciones de seguridad vial. En lo que es el tubo de apertura o en el tubo de la apertura, aquí se evalúan las condiciones del fondo, de las uniones, de la deformación, si existe agrietamiento, corrosión, corrugaciones en las paredes, mampostería y mortero. Entonces vean ustedes que aquí básicamente lo que estamos haciendo es evaluar, dependiendo del tipo de material que tengamos, si tenemos estas condiciones. Entonces obviamente si estamos hablando de una tubería plástica, no vamos a hacer una calificación sobre temas de corrosión, ¿verdad? Porque no aplicará. Entonces aquí en esta sección lo que hacemos es, dependiendo del material, evaluar cuál es la condición de alcantarilla o de ese elemento en particular. Después generamos una evaluación de la protección contra la corrosión, contra la erosión, perdón, donde identificamos si existe más de un 50% en una condición mala o crítica de algún elemento de protección contra problemas de socavación y si existe pérdida del suelo en el terraplén o en los márgenes por falta de protección. Entonces eso también es un daño importante que podría darse que tengamos desprendimientos en lo que es la entrada o la salida de la alcantarilla que pueda generar una obstrucción de la misma. Luego lo que es las estructuras de entrada y de salida se hace una evaluación sobre la condición del cabezal o de la proyección o de la bocina y si existen problemas de socavación, de rotación de acceso, accesorio rotado o si existe algún agrietamiento crítico y en el delantal se evalúa si existen problemas de socavación, de agrietamientos críticos o si más de un 50% de ese elemento tiene una condición crítica. Entonces, eso es una evaluación que se hace tanto en la entrada de la alcantarilla como en la salida. Después vamos a hacer una evaluación sobre el desempeño. Entonces, aquí lo que hacemos es determinar si el funcionamiento de la alcantarilla es adecuado o si existe alguna situación que se sale del alcance de lo que es o que salen del alcance de lo que es la inspección visual. Entonces podemos tener problemas de lo que llamamos nivel 1 y problemas de nivel 2. Entonces vamos a definir que los problemas de nivel 1 son aquellos que pueden ser atendidos con labores de mantenimiento y no requieren de la intervención de un especialista, por ejemplo, de alguien que nos brinde un diseño específico de hidráulica, un problema específico, digamos, de un muro de contención o algún tipo de solución que requiera la intervención de un especialista. En el problema de nivel 2 es cuando el problema de desempeño tiene implicaciones ya sea ambientales, geotécnicas o hidráulicas que se salen de los alcances de una inspección visual y entonces recomienda la participación de algún especialista en el tema. Entonces puede implicar labores en todo el cuerpo del agua. Entonces puede ser que la solución de este tipo de problemas de desempeño genere obras mayores, por ejemplo, de dragado en un río o de construcción de muros importantes en lo que son los cauces. Okay, entonces algunos problemas de nivel 1, por ejemplo, bloqueo de escombros. En este caso, si el bloqueo es de más de un tercio, eh, con materiales, digamos, de desecho, basura, etcétera, entonces se evalúa si existe un bloqueo de más de un tercio del área de lo que es la tubería. Otro problema de nivel 1 es si existen bloqueos frecuentes y críticos que puedan generar más de un 75% de obstrucción en el cauce y si esto ha requerido de la intervención a través de mantenimiento en los últimos 6 meses. Otro problema de nivel 1 es el bloqueo menor de sedimentos en la entrada y la salida, que son bloqueos entre un tercio y hasta un 75% de la altura del tubo de la alcantarilla y no más de algunos cuantos metros dentro del tubo. O si hay un problema en la falla de entrada, que en este caso sería que la entrada se encuentre por arriba del nivel de fondo del río y el material de construcción puede ser material considerado liviano. La alcantarilla estaría colapsaría hacia adentro y adicionalmente si hay un problema de que no tenga cabezal. Entonces son algunos problemas que podrían estar relacionados con labores o nivel 1. Si tenemos también otro problema a nivel 1 es el alineamiento inadecuado respecto al canal. En este caso, si tenemos que la alcantarilla tiene un alineamiento de más de 45 grados respecto al canal, entonces estas alineaciones pueden generar erosiones, principalmente en los márgenes o en el terraplén, y si hay evidencia de rebosamiento, es decir, si
en eventos de lluvia se ha visto que no tiene la suficiente capacidad de conducir las aguas lo que es esa alcantarilla. ¿Ok? También podemos tener problemas de erosión en el terraplén por mal manejo de agua, que en este caso se observarían cárcavos o desprendimientos de terraplén en lo que son las zonas de desfogue. Y también podríamos tener problemas de erosión local en la salida. En este caso, si tenemos problemas de socavación, donde los mismos puedan tener una profundidad mayor a un 20% de la altura de la alcantarilla. Es decir, si tenemos una alcantarilla de 1 metro y la socavación que se da a la salida de esa tubería es de más de 20 centímetros, ya tenemos un problema de desempeño. En problemas de nivel 2 es cuando tenemos problemas también de bloqueo de sedimentos, donde tenemos bloqueos de más de 3/4 partes de la tubería, es decir, ya tenemos un problema grave de sedimentación en el cauce o de obstrucción con desechos o también digamos con basura o así. Ya eso es un problema a nivel 2. Si tenemos problemas de degradación de canal, en este caso es cuando una tubería, el cambio en la sección de lo que es el cauce, hace que cuando las aguas salgan de la alcantarilla se aumente la velocidad. Entonces, este aumento de velocidad muchas veces genera socavación generalizada en lo que es el cauce. Entonces, esta es una condición que se considera un nivel 2. También podemos tener problemas de inestabilidad, que podrían ser problemas básicamente geotécnicos, de desprendimiento de taludes o de deslizamientos, y problemas de tudificación en el terraplén, que la tudificación es cuando tenemos flujos de agua que hacen todo el recorrido a través de la alcantarilla, a través de todo lo que es el terraplén, sin meterse a la alcantarilla, es decir, que son flujos de agua que pasan por fuera de lo que es la sección del tubo de la alcantarilla. Entonces eso evidentemente puede generar problemas graves de erosión. Otro problema es que no haya acceso, por ejemplo, que no se pueda revisar por completo la alcantarilla, o cuando tenemos problemas de abrasión y corrosión agresiva, sí. Entonces que tenemos condiciones que hacen que el acero del concreto o digamos si son tuberías metálicas, la corrosión local sean extremadamente graves. También podemos tener problemas de nivel 2 como lo que es la fundación expuesta, que es cualquier fundación que sea expuesta en alcantarillas con fondo libre, y para alcantarillas de fondo móvil cualquier condición que sea calificada como una condición pobre o crítica, que generalmente esto va a requerir el diseño de algún tipo de protección para lo que es el fondo del cauce. Ok, aquí vemos algunos problemas de desempeño. Entonces, pues aquí vemos problemas de obstrucción. Claramente esas alcantarillas tienen problemas de desempeño importantes. Vean ustedes, ya prácticamente están totalmente bloqueadas. Y pues obviamente ya esto requerirá tanto labores de mantenimiento como, en casos más graves, ya probablemente rediseños o readecuaciones de la alcantarilla para volverla a ser funcional. Aquí tenemos otros casos de ejemplos de obstrucciones. Pueden ser con material de sedimento, con ramas, puede ser basura, etc. Problemas de alineamiento indebido o malos alineamientos. Vean ustedes que cuando ese ángulo entre lo que es el tubo y el cauce tiene más de 45 grados, generalmente está asociado a problemas de socavación. Entonces, esta es una condición que al menos aquí en el país se da con cierta frecuencia. Entonces, es muy común encontrarse problemas de socavación local a la salida de las alcantarillas por un tema de alineación. Aquí tenemos problemas de socavación local. Entonces, pues ahí vemos esas gradas que se hacen después de los delantales o inmediatamente después de la salida del tubo, donde esto está asociado a problemas de malos manejos de agua y materiales que son fácilmente erosionables dentro de lo que son los cauces de los ríos. Aquí tenemos problemas de falla en las entradas, entonces pues generalmente estos problemas están asociados a la falta de un cabezal y de aletones que permitan de que las aguas entren de una forma un poco más ordenada dentro de lo que es la alcantarilla. Aquí tenemos problemas de erosión en el talud y malos manejos de agua, entonces aquí vemos diferentes condiciones, diferentes casos donde ya tenemos problemas que se dan en el terraplén y que hacen que se obstruya la alcantarilla o que se comiencen a dar daños dentro de lo que es la carretera. Aquí tenemos problemas de tubificación, como les decía, entonces esto es cuando tenemos flujos de agua que pasan paralelos a la tubería, pero no entran dentro del tubo, digamos, sino que son flujos de agua que pasan a la par. Entonces esto va generando problemas de erosión y problemas de pérdida de estabilidad en las mismas tuberías.
Problemas de degradación de canales, algo que también es muy frecuente en el país, donde pues por estos cambios que nosotros realizamos dentro de lo que es la cuenca, digamos, y en el punto donde metemos la alcantarilla, muchas veces a la salida de la alcantarilla se generan problemas de desprendimiento del material por un efecto de pues aumento de esa velocidad o un cambio en esa velocidad respecto a la que traía el cauce antes de la alcantarilla. Fundaciones expuestas es un problema de socavación local, que es también muy frecuente en el país y sobre todo en estructuras que son de alcantarillas de tipo cajón, donde no tenemos un fondo revestido. Ok, entonces en esta sección, en este cuadro, es donde se hace la evaluación de los problemas de desempeño tipo 1 y tipo 2. Entonces todas estas condiciones que acabamos de ver se señalan en los casos donde existan, tomando en consideración la diferencia entre los problemas tipo 1, que son aquellos que se pueden atender por medio de obras de mantenimiento, y los problemas de tipo 2, que son aquellos que se realizan dentro o que ya requieren, digamos, de la participación de algún tipo de especialista, digamos, ya la realización de obras más importantes. Aquí tenemos también en esta sección de inspección una zona que es para hacer anotaciones y comentarios, y en la derecha lo que pondríamos son imágenes de los daños que encontramos en sitio con una breve descripción de qué es lo que se hace. Entonces ustedes van a ver que en los documentos que les estoy facilitando para la tarea, lo que ustedes están recibiendo es básicamente este documento de inspección y el de inventario completados para diferentes casos de alcantarillas. Entonces es como el producto final que sale de este proceso. Entonces, hablando de la tarea, vamos a contemplar qué es lo que vamos a hacer. Inicialmente, antes de la pandemia, yo tenía pensado de que a partir de esta clase ustedes hicieran alguna inspección de una alcantarilla de fácil acceso, digamos, pero que pudieran pues, aplicar la guía que está asociada a estas inspecciones. Si buscan en la página web de la NAVE van a encontrar que toda esta información o existe, digamos, un manual para realizar el inventario y la inspección de alcantarillas. Y bueno, como les decía, la intención era que ustedes pues hicieran una inspección por su cuenta, pero bueno, ya esto no va a ser posible, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Se les va a suministrar a ustedes, o este es el caso, se les va a suministrado por parte del equipo de campo un informe sobre la inspección de una alcantarilla, y en el mismo se incluye el formulario de inventario y de inspección de ese elemento, de esa alcantarilla. Entonces, con base en lo que ustedes observen en el informe, lo que quiero es que, primero, identifiquen cuáles son los principales deterioros o deficiencias que se logran ver en esa alcantarilla. Y no se limiten únicamente a los comentarios que están escritos ahí. Si ustedes en las fotografías del informe logran identificar alguna otra condición que no se hace mención en los comentarios, entonces siéntanse libres de también de ponerlo ahí, digamos, como una deficiencia que se observa. Segundo, proponer medidas de intervención para atender esas deficiencias. Entonces, esto podría funcionar muy bien como en un cuadro donde ustedes pongan cuál es el elemento afectado, cuál es la deficiencia o el deterioro que se observa y cuál es la medida que ustedes propondrían para atender ese tipo de deficiencia. Pongan atención, digamos, a cuáles son las que se identifican como problemas de desempeño tipo 1 y cuáles como labores de desempeño tipo 2. Entonces acuérdense que el tipo 2 son aquellos donde nosotros vamos a requerir probablemente una intervención mayor con la participación de algún especialista o la construcción de algún tipo de obra adicional, y las de tipo 1 son las que se pueden atender con labores de mantenimiento rutinarios. Y el tercer punto es, quiero que opinen si ustedes realizarían algún tipo de modificación a los formularios de inventario de inspección. Esto pues me interesa más para un tema de retroalimentación. Siempre esto, digamos, está en constante revisión, y cuando aparecen diferentes condiciones pues se hacen modificaciones. Entonces me gustaría que si ustedes ya una vez que tengan la experiencia de ver los formularios completados, si ustedes consideran que falta algo o si hay algo que se pueda modificar para que sea más claro. Básicamente lo que me interesa es conocer su opinión sobre la utilidad que puedan tener estos inventarios o estos formularios de inventario de inspección. Como les había mencionado anteriormente, pues en este caso la entrega para esta tarea va a ser el próximo 29 de mayo. Entonces, junto con la presentación, que es esta, les voy a estar suministrando a cada uno de ustedes cuál es el caso que les va a tocar analizar, y les voy a suministrar para esos casos pues, el formulario de inventario de inspección para que puedan hacer la tarea. Entonces, muchísimas gracias y estamos en contacto.